Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso gratuito MOOC de arbitraje. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la presencia virtual del doctor José Mandujano, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, ex capacitador certificado por la OSCE en temas de arbitraje, periodo 2015-2016, ex funcionario certificado por el OSCE para elaborar en órganos encargados de las contrataciones. Es máster en gerencia pública expedido por la EUSIN Business School de Madrid, España. Doctor José Mandujano, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar en este curso gratuito MOOC de arbitraje. Nos sentimos muy honrados por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Le cedo el uso de la palabra, doctor, para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Primeramente, quiero saludar cordialmente a cada uno de ustedes y sobre todo al gran equipo de B-Lawyer que está siempre empeñoso en abordar estos temas tan importantes que competen al estudio del arbitraje. Asimismo, quiero también saludar a todo el público que nos acompaña. Sé que es un público bastante joven y sobre todo interesado en los temas de competición y tienen como una línea de investigación y posible trabajo también el arbitraje. A todos ustedes un caluroso saludo y decirles, ¿no?, que nos han motivado específicamente estar aquí. eh, este, es decirles que es para mí un momento muy, muy bonito, ¿no? Porque vamos a poder conversar sobre temas que podríamos nosotros, en cierto modo, aportar con ciertas pautas, ciertas recomendaciones para un mejor desarrollo de una competencia mutua. En ese sentido, cuando nosotros hablamos sobre este tema, bueno, antes, ¿no? Reglas, ¿ya? Como somos un grupo pequeño, si hay 9 integrantes, ¿no? A todos ustedes, por favor, con la confianza del caso, pueden hacer las preguntas de manera directa. No consideren que están interrumpiendo, a lo contrario, me gustaría para que esto sea no un monólogo, ¿no? Sino sea una, una tertulia, sobre todo una tertulia que con mucho agrado se ha preparado para ustedes. Lo segundo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de participar y sobre todo desempeñarnos en un mood de arbitraje, existen ciertas condiciones o ciertas, se puede decir, principios previos, ¿no? Principios previos que debemos nosotros observar. Tantos, se podría decir, de factores internos o factores externos. Lo más importante, ¿no? Los factores internos. Dentro de los factores internos, ¿no? Primero, entender que hoy más que nunca se está dando mucho énfasis a las competiciones estudiantiles en materias de desempeño, de argumentación, litigación en determinadas materias como un indicador de certificador de competencias. Es un indicador, todavía no lo es, pero estoy seguro que muy adelante se va a reconocer al desempeño de las universidades por cuántos los logros que han conseguido en el desempeño de una competencia mutua. Yo estoy muy seguro que eso va a suceder y van a ser pues de cada vez internacionales, con doble certificación. Entonces es muy importante que tanto aquel joven que quiere desempeñar una participación exitosa o posiblemente tú más adelante ya te conviertas en un coach, asesor, o más adelante allá asumas directamente el dictado de una asignatura relacionadas a la litigación, relacionadas a los ámbitos procesales, y te van a invitar o vas a invitar o vas a preparar tu equipo para este tipo de certámenes. Entonces, esto, jóvenes que ustedes están practicando o están deseando realizar, propiamente ya constituiría el futuro de una enseñanza universitaria basada específicamente en una certificación de competencias. Entonces, por favor, te les he dicho, no tengan ningún tipo de reparo en formular sus preguntas, no solamente es al tema, sino afines al tema. Factores internos. Dentro de los factores internos para participar en una competencia, sobre todo para mí el elemento más importante es un grupo de alumnos decididos. Decididos en el sentido de que una participación todos tenemos el deseo de ganar, pero principalmente pienso
que el deseo debe ser tener un desempeño óptimo, tener un desempeño que amerite y que sobre todo nos permita evaluar nuestras debilidades y que el próximo evento que se va a hacer, porque esto ya se va a hacer muy consecutivo, lo hagamos mucho mejor. Y así sucesivamente, mucho mejor, reparando en nuestros defectos y sobre todo ayudándonos a desarrollar ayudándonos a desarrollar nuevas competencias, nuevas habilidades. Es por eso que hablamos de un grupo que esté conformado por alumnos no solamente de un solo ciclo, sino de varios ciclos, desde los primeros siglos, si fuera posible, y sobre todo deteniéndonos a conocer el caso. Otro factor interno que debemos tener en cuenta es el tema de los coaches, ¿no? El profesor que nos va a asesorar. Usualmente debería tener unos dos profesores, mínimamente, ¿no? Usualmente un profesor de la materia y un profesor del acompañamiento. Un profesor del acompañamiento. ¿Qué significa el profesor del acompañamiento? Usualmente el profesor de la materia no te va a acompañar. ¿Por qué? Porque como es de la materia, está más en otro tipo de actividades similares, muy diferente a un profesor del acompañamiento. El profesor del acompañamiento, sí, a lo contrario, nos puede acompañar en todo el desarrollo del ciclo. Es decir, por ejemplo, si pienso yo competir, no pensar en el docente asesor o el docente especialista para esta competencia, sino para la próxima competencia. Es decir, estamos hablando en el año 2025. En ese sentido, cuando nosotros pensemos siempre en un docente que nos va a acompañar, no necesariamente puede ser de la materia, pero sí puede estar con nosotros a efectos de atender consultas más allá del tema de la materia. Y definitivamente profesor de la materia, ¿no? Un conocedor o esté relacionado con con las materias de litigación, que esté relacionada, que esté relacionada que esté relacionada pues con las actividades que nosotros vamos a hacer o pretendemos concursar. Esto es muy importante porque no todos los MUTs tienen la misma materia o se podría decir la controversia específica especializada. Por ejemplo, tenemos el MUT peruano en temas de contratación pública, hay MUT de inversión, que es más usual en los temas internacionales, MUT de materia de arbitraje comercial internacional, ¿no? El año pasado tuvimos, o este año creo que tuvimos una convocatoria importante de Indecopi con arbitraje en materia de competencia, y estoy seguro que también va a suceder lo mismo en arbitrajes en materia laboral y así sucesivamente. Entonces, esto va a requerir que el asesor de la materia nos pueda a nosotros orientar, guiar o dar esas pautas. Entonces, otro factor interno también muy importante es contar con un factor que es la resiliencia, ¿no? Hay que ser muy resilientes. En los concursos se pasan muchas cosas, ¿no? Dentro de las experiencias que he recogido de los jóvenes, usualmente se ponen nerviosos, chicos que saben mucho, que saben bastante, pero en ese momento se pausan, ¿no? Se pausan, suele pasar, ¿no? O señoritas que empiezan a tener algún contratiempo, a veces de factores intrínsecos, ¿no? Y que les afecta, ¿no? A veces el cambio de viaje y todos X de razones. Todo ello son buenas experiencias, estimados jóvenes, no es algo malo, son buenas experiencias que nos va a permitir a nosotros a las próximas convocatorias mejorar, mejorar. Bueno, de esos factores no voy a hablar yo, creo que ya han hablado con sus anteriores docentes. Yo voy a hablar de los factores externos. El factor externo, específicamente uno de los factores externos, es la identificación del pensamiento y criterio de los árbitros. Entonces, eso es el tema que se me ha encomendado. Por favor, si me podrían dar la opción de compartir, estaría muy contento, estimado Diego. Doctor Herrera, ¿nos acompaña? Sí, doctor, ya ahorita la opción.
Les pido las disculpas del caso. Habíamos este, una conexión, no ha estado también el fluido eléctrico. Bien, ¿me podrían, por favor, reanudando, confirmar si ven la presentación, por favor? Sí, doctor, sí se ve. Gracias, disculpe los inconvenientes. Bien, cuando, cuando nosotros, este tema se planteó cuando hablábamos justamente con el doctor Fabián, con el doctor Diego, ¿no? Y para cerrar esta parte del curso, queríamos un poco hablar de algo muy importante, ¿no? Porque justamente recordábamos la teoría de Chaperman, que es justamente la teoría de la retórica, o la retórica que se invoca mucho en la teoría de la argumentación jurídica, o propiamente teorías de la argumentación jurídica. Y cuando nosotros hablamos de las teorías de la argumentación jurídica propiamente, la teoría americana de la retórica, que evoca un poco el pensamiento de los antiguos griegos, ¿no? Enfoca que el, bueno, tomando, ¿no? Tomando un poco las bases retóricas, diciendo que el derecho está en la aceptabilidad de una propuesta o teoría. Y esa aceptabilidad o esa propuesta y teoría va a estar cuando es aceptada y la aceptación va a dar en la medida que tú puedas convencer. Y ese convencimiento se va a hacer en la medida que nosotros podamos nosotros llegar a convencer. Y por ahí la importancia de que el llegar a conocer es casi sinónimo de tener la razón. Y a ello le llamaron pues un impactante reconocimiento de una teoría retórica. Y cuando nosotros hablamos de la retórica, un punto muy importante que nosotros debatimos es el perfil de la persona o perfil del juzgador sobre todo. Entonces nosotros en Estados Unidos se practica mucho esto a través de la selección de los jurados, donde tanto la fiscalía como la defensa son muy escrupulosos en seleccionar qué jurado va a conformar su tribunal. Entonces, propiamente lo que se hace es buscar un perfil. ¿El perfil qué significa? ¿No? No entrando al ámbito psicológico, eso no voy a hablar yo de eso, pero las personas tenemos a tomar decisiones por incentivos, ¿no? Desde el análisis económico del derecho estaríamos hablando de incentivos de toma de decisiones en costos de transacción. Desde un análisis de decisiones irracionales, que algunos se denominan, estaríamos hablando pues por gustos, por pareceres, XXX, ¿no? Pero eso nos comunica a nosotros el perfil que tiene la persona. Y si nosotros hablaríamos de los perfiles que tenemos en los árbitros, ¿no? Los perfiles, yo podría hablar de cuatro perfiles, ¿no? El primer perfil, existen dos tipos de árbitros, ¿no? Sobre todo, uno que es más enfocado al ámbito o de competencias procesal arbitral, que a veces conocedor de la materia arbitral. Hay muchos árbitros que se han hecho árbitros por su capacidad o se puede decir por el estudio que ha hecho el arbitraje. Hay que tener en cuenta que si nosotros vamos a los albores del arbitraje, el árbitro no era condicionado porque conocía el desarrollo del proceso arbitral, sino porque su decisión era una decisión técnica, una decisión especializada. El inicio del arbitraje propiamente es un arbitraje de conciencia, un arbitraje de equidad cuando en los inicios tenía que entregar sus telares a los comerciantes y los comerciantes discutían y decían, esto no es la tela o la seda china que tú me has prometido. Yo le decía, yo he viajado y te he traído de lejos, esta sí es, no, esta no es. Y esa discusión decían, bueno, ¿quién es la persona más especializada y conocedora de estos temas en este lugar? Pues José Mandujano, tal especialista en telas. Entonces los dos concurrían, él los escuchaba a los dos y los dos decían que lo que él decida van a cumplir. Entonces no había mucha regla procesal, sino era que era una persona altamente especializada en la controversia. Sin embargo, a efectos de garantizar sobre todo garantías mínimas en el desarrollo de este proceso, y dar una regulación que ponga a las partes en un sentido de igualdad, que se respete la contradicción, que se respete sobre todo la confidencialidad del proceso arbitral, ¿no? Se han establecido reglas en el transcurso del tiempo, reglas IVA, reglas como las propuestas por el modelo de la ley UCITRAL, ¿no? De carácter internacional, a efectos que rebasen solamente las reglas de derecho público interno.
y se propuso reglas procesales internacionales. Y el desarrollo de estas reglas ha conllevado a tener la ley de arbitraje o la ley que regula o la norma que regula el arbitraje, que es el decreto legislativo 1017, ¿no? 1017. Pero, qué es lo que sucede? Perdón, 1071. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros desarrollamos el estudio de la norma procesal, no nos convierte en árbitros en el sentido de la toma de decisión. Eso es muy importante por cuanto en un tribunal, si nosotros tenemos un perfil de un árbitro que conoce muy bien la regulación arbitral desde el ámbito de la norma peruana, el reglamento del centro de arbitraje o las normas internacionales aplicables, es bueno porque nos va a ayudar a conducir de una manera más eficiente el proceso. Va a ser una especie de impulsor o gestor del proceso, de los actos procedimentales arbitrales, pero en la toma de decisiones va a tener que flaquear, porque en la toma de decisiones definitivamente el que en sentido estricto árbitro, que tal vez desconozca la norma procesal, pero es experto en la controversia que se va a desarrollar, ahí viene el otro perfil, va a tomar una postura de mayor amplitud. ¿Qué significa? Que su criterio se va a imponer, que su criterio se va a imponer. Entonces, tenemos que nosotros identificar ante qué eh, jurado estamos, ¿no? ¿Quién es el jurado? Tiene un perfil más de conocimiento de la norma arbitral, usualmente son profesores que enseñan derecho arbitral, sus lecturas son más de arbitrajes, ¿no? De estudio de la norma arbitral, o son estudiosos en la materia controvertida, ¿no? Por ejemplo, usualmente el ámbito de desempeño que yo realizo es arbitraje en contratación públicas, con énfasis en controversias de ejecución de obras, donde la especialidad específicamente es contratación pública y ejecución de obra pública. Y eso se debe a que la expertise profesional se ha orientado más ahí, desde los inicios. Y en el camino hemos visto al arbitraje como una excelente vía de estudio, de aprendizaje y sobre todo de dar relevancia a cómo solucionar estas controversias. Relevantes porque tiene una afectación en el mercado, que tiene una afectación económica, que afecta al interés público. Entonces, me ha llevado en un segundo plano a conocer la norma de arbitraje, pero propiamente yo soy árbitro en materia de contratación pública. Mi perfil es el tema de contratación pública. Y también tenemos árbitros con perfiles en la ley de arbitraje. Entonces, no está mal, no está mal, jóvenes, a lo contrario, se complementa y un tribunal se ve enriquecido cuando tenemos este tipo de profesionales, ¿no? Y bueno, eso tenemos en un primer plano. En un segundo plano, podríamos hablar perfiles de árbitros que tienen una por su ámbito también de ejercicio profesional, por su ámbito de un ejercicio profesional, tienen una predisposición, a veces hasta inconsciente, ¿no? Por ejemplo, muchos profesionales que han sido familiarizados con el estadio laboral en una entidad pública o a veces en determinados sectores empresariales, ¿no? Los que comprenden mucho mejor la toma de decisiones en este sector. Y esta toma de decisiones les conlleva a ellos a tener ya una especie de predisposición, no a dar la razón a una de las partes, sino a identificar un criterio de responsabilidad. ¿Qué significa eso, no? Por ejemplo, si hablamos de un arbitraje de inversión y tenemos pues a una empresa transnacional, el árbitro que tiene más una formación en desarrollo de derecho internacional público, ¿no? Que está más abocado pues a un rol de relaciones de Estado, ve un derecho administrativo global, tiene un perfil diferente, por ejemplo, un árbitro que netamente ve gestión de contratos privados, es decir, que conoce toda la cadena de riesgos, decisiones, que ve pues el análisis del financiamiento de un proyecto realizado, ¿no? Desde el ámbito de la actividad empresarial que toma el riesgo de ejecutar un proyecto de inversión pública. Entonces, asume una concesión, por ejemplo, vía un proyecto de inversión pública. Entonces, esto va a conllevar a un arbitraje de inversiones. Entonces, son dos perfiles completamente diferentes. Son dos perfiles completamente diferentes que nosotros podemos identificar. Entonces, ¿cómo identificar? Conociendo quién es el árbitro, dónde se ha desempeñado, qué ha escrito, ¿no? Y sobre todo, a veces cuando resuelve
temas o remedios o peticiones recursales ex antes al laudo también, ¿no? Por ejemplo, si nosotros planteamos una nulidad, una recusación, una excepción, ¿no? Y su lógica al momento de resolver ya nos comunican el perfil. Hay personas, por ejemplo, el árbitro que se ha mudado del derecho público, o sea, derecho procesal público, el procesalista civilista que se muda al arbitraje, tiene una lógica muy distinta a un árbitro que se ha desarrollado en norma procesal privada, en norma arbitral. Entonces, para ellos siempre está en el marco del carácter imperativo de la norma procesal. En cambio, el árbitro formado de la norma arbitral sabe que las normas son flexibles, ¿no? Es más, tenemos el principio de la libre regulación del arbitraje para que facilite a las partes llegar a la toma de decisiones, ¿no? Y todos estos factores que hacen que hay un enfrentamiento a veces en algo tan sencillo como darle la réplica, la dúplica o el uso de la palabra o una amplitud más del uso de la palabra o un control estricto en los minutos, por ejemplo, que las partes tienen que tener. Eso ya nos comunica a nosotros el perfil del árbitro que tenemos al frente. ¿Hasta aquí alguna pregunta o quieren que aclare algo? Si todo está correcto, me gustaría que hagan pues un dedito arriba a ver si estamos todos presentes. ¿Se me entiende? ¿Se me escucha? Hola, hola. ¿Me acompañan? Gracias. Gracias, José. Doctor, lo estamos escuchando. Gracias. Excelente, excelente. Disculpe, sino que estoy en la ciudad de Tingo María de Huánuco y eh, justo estamos en ruta a un viaje de otra actividad y, y de aquí me pude conectar. Gracias por estar ahí y sobre todo que escuchen. Bien, empecemos para un poco desarrollar estos cuatro perfiles. Primero el arbitraje, como ya les enseñé, ¿no? Eh, este concepto, si bien podría decirse déjeme concentrarme sobre todo en el audio, ¿ya? En el audio. Ya hemos hablado un poco del árbitro, y hemos hablado del arbitraje, ¿no? Y hemos hablado ya sobre el arbitraje, el árbitro y el laudo. Eh, el profesor Mario Castillo señalaba, ¿no? Que por tus laudos te conoceré, ¿no? Muy interesante en ese sentido. El- los árbitros tienen que cuidar muchas cosas cuando conducen un proceso arbitral, muchas cosas, ¿no? Hablamos de no solamente de la imparcialidad, la independencia, no solamente estamos hablando de una conducción del proceso que no perjudique a las partes, pero sobre todo pienso yo que lo que más se debe cuidar es que no adelanten opinión, que no tengan un sesgo que ya no inmediatamente perfile a las partes a decir ante qué tipo de opinión. Ojo que ya usualmente tenemos un sesgo, ¿no? Cuando se dice árbitro que ha sido designado por la parte del estatal, árbitro que ha sido designado por tal contratista, o árbitro de una controversia comercial, ¿no? Árbitro designado por la empresa A, árbitro designado por la empresa B. Entonces, el ser designado por una parte conlleva también una conducta honrosa, pero el desempeño no significa que confundamos un rol de abogado litigante o abogado de litigio de parte como un árbitro de función de parte. El árbitro que tiene como una función de parte debe tener en cuenta que no es tan sencillo decir yo tomo un voto discordante de riesgo y me aferro a una postura. No, no, no. Sino que eso va a comunicar mucho de ti. Y es por eso que va a haber comprometido mucho su independencia. Y sobre todo una persona que ya está sesgada, durante el transcurso del proceso adelanta opinión, como aquel árbitro que está necesitado de que el proceso acabe rápido. Entonces, no quiere que se llegue al tema de fondo, entonces da mucho énfasis a los remedios o excepciones. ¿Y por qué? Porque tal vez de un análisis previo ha dado cuenta que la decisión no va a ser favorable a una parte que podría considerarse que eh, se podría decir, va a ser afectada.
va a ser afectada. Entonces, desde ese punto de vista, mucho va a tener que verse con respecto a la toma de decisiones que viene a ser la confección del laudo. Cuando nosotros vamos a hacer los alegatos finales, nosotros debemos tener en cuenta que hacer las alegaciones finales ya es una propuesta ¿de qué sería? ¿Una propuesta de qué? A ver, un comentario. ¿Una propuesta de qué? ¿Qué significa hacer un alegato? Es muy importante, ¿ah? Muy importante. ¿Qué significaría hacer un alegato? ¿Es una propuesta de qué? Perdón. ¿Una propuesta de qué? ¿Me escuchan? Gracias, estimado Sandy Antonio. Claro, vamos por ahí, estamos cerca, pero sobre todo una propuesta de, ¿para llegar a qué? Es decir, es el último momento que nosotros tenemos como parte del equipo MUT. Cuando elaboramos la demanda, cuando elaboramos la demanda, siempre elaboramos o pensamos, ¿no? Como parte. Son estadios, son momentos. Excelente. Cuando vamos a la presentación o exposición de hechos, también. Pero lo que sucede en estas audiencias es que ya empieza el contradictorio. Empieza el contradictorio. Peor aún, si va a haber una audiencia de medios de prueba. Mucho mejor, ya el panorama está casi, es como un rompecabezas, ¿no? Tenemos dos propuestas, ¿no? Este rompecabezas nos conduce a A o a B. Entonces yo digo que es A, yo digo que es B. Es lo que yo digo, con lo que tengo. Se va armando el rompecabezas, se va armando el rompecabezas. Con la audiencia de exposición de hechos, escuchamos promesas. Con la audiencia de medios de pruebas, ya no tenemos promesas, ya sabemos qué en sí se está probando, se pretende probar y qué no. Y por lo tanto tenemos el último instante que puede definir la decisión que viene a ser los alegatos finales. Los alegatos finales nos va a permitir a nosotros saber si lo que las partes están exponiendo, porque ya tienes un 80% del panorama, es coherente, merece tener mucho respeto a un abogado, ¿no? Y a veces hasta puedes quedar ridículamente cuando lo que estás llevando vía alegatos finales, eh, que es en sí una propuesta de laudo, ya les adelanto la respuesta. Uno cuando ya hace los alegatos finales, lo que estás haciendo es proponer cómo los árbitros deben tomar una decisión. Entonces, dejamos ya un poco el rol de abogado de parte y nos ponemos sobre todo en un rol que casi sería del árbitro. Y analizamos las debilidades, sobre todo, que ha tenido nuestra teoría del caso, los medios de prueba que no hemos podido nosotros ofrecer en su momento, o los medios de prueba que sí la otra parte ha ofrecido y sobre todo ha impactado. Y es el último instante que nosotros tenemos para bajar la intensidad de esa valoración, de esos criterios que la otra parte ha tenido. Es el último instante que nosotros tenemos. Es por eso que los alegatos finales es una propuesta de laudo. Es una propuesta de laudo. Entonces podría decir, habiendo escuchado este proceso y sobre todo a mi contraparte, debo ser muy honesto, señores miembros de este tribunal arbitral, y decirles que cuando hice la demanda y la exposición de los hechos, solicité que se declare fundada mi pretensión tal, tal, pero con los medios probatorios que en este instante nos han alcanzado, considero que, bueno, objetivamente, sugiero, señores miembros de este vano tribunal, se declare fundado en parte, y sobre todo fundado en parte mi pretensión tal, porque mi pretensión tal es tal, 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 y está debidamente demostrado, acreditado. Y es más, invito hasta que hagan valoren como prueba de descargo los medios probatorios que ha ofrecido la otra parte y no va a poder quitar credibilidad, convicción, ¿no? Y la pertinencia del medio probatorio que he presentado tal, 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 tal. Y desde esta valoración ratifica
mi punto controvertido en el extremo tal, es por eso que solicito que se declare fundado mi demanda en ese punto y en consecuencia sin efecto o inválido o se retrotraiga tal, XXX. Pero me enfoco solamente en ese punto. Con los demás, los otros puntos, cuando digo que sé que son débiles, tampoco voy a decir son débiles, ¿no? Diré, confío en el magno criterio que tenga este tribunal. O aceptaré sin cuestionamiento, lo decido. Pero en este punto, sobre todo, como quien dice, si no le damos fundada a este punto, va a ir a anulación. Pero los demás ya entendí. O sea, es una comunicación entre líneas. Entonces, yo sugiero que preparemos los alegatos finales pensando en el artículo 54 y 56. Es decir, que estamos haciendo una propuesta ¿de qué? ¿De qué, estimados colegas? ¿Me escucho? ¿Una propuesta de qué? Correcto, Ronnie, correcto. Laudo, ¿no? Estamos redactando ya un laudo. Bien, hasta aquí daría por finalizada mi intervención. Espero que el mismo les haya gustado y estoy presto y atento a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, estimado doctor José Mandujano, por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, alguna duda, puede levantar su manita con toda confianza y hacer la interrogante o en todo caso dejar su pregunta en la bandeja de mensajes. Muchas gracias. Bueno, no hay ninguna pregunta. Eso quiere decir que ha quedado todo claro, doctor. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento, por compartir su tiempo con nosotros. Eso es algo muy valioso, por brindarnos consejos, recomendaciones para los MOOC de arbitraje en los que vamos a participar en un futuro. Muchísimas gracias, doctor, y esperamos en otro momento contar con su amable participación. Para nosotros siempre será un honor contar con usted, doctor. Bueno, solamente quiero, antes de despedirme, agradecer al equipo de Vilayer, ¿no? Por divulgar y permitir que jóvenes, ¿no? Muy jóvenes estudiantes se apasionen por este mundo tan apasionante que es el arbitraje. Y bueno, desearles muchos éxitos y siempre muy atento a sus próximas invitaciones, que cuenten conmigo. Y finalmente hacer un cálido saludo a la doctora María Rocío Cano Guarunoni, ¿no? Agradecerle porque también sea parte de este equipo y estoy seguro que también es una excelente profesional que nos va a compartir más adelante muchas experiencias y su amplitud de su conocimiento en materia arbitral. Muchas gracias. Nos vemos. Buen día. Gracias, Éxitos. doctor.